Amigos oyentes, el tiempo es una realidad que se nos escapa, siempre en constante movimiento, siempre adelante. Pero hoy voy a contarles una historia en la que el tiempo parece distorsionarse. Una historia que trasciende vidas y nos arrastra a la oscuridad de nuestras peores pesadillas. Una historia ambientada en el corazón del Valle de Tehuacán, en Puebla. Un lugar marcado por su antigüedad y misterio. A esta historia la llamaré el eco de las vidas pasadas. En medio del valle trabajaba un paleontólogo reconocido, el doctor Emilio Sánchez. La paleontología no era solo su trabajo, era su vida. Y se había dedicado a estudiar los secretos que la Tierra escondía en sus entrañas. Un día, durante una excavación en una antigua cueva del valle, encontró un objeto extraño. Era una piedra con un brillo siniestro que parecía contradecir su antigüedad. Pero no era el brillo lo que llamó la atención de Sánchez, sino las sombras que danzaban en su interior. Sombras que parecían cobrar vida bajo su mirada. Cada noche que pasaba, Sánchez empezó a tener sueños aterradores. No eran simplemente pesadillas, sino recuerdos de una vida que no era la suya. En ellos se veía a sí mismo como un temible señor de la guerra prehispánica, despiadado y cruel, manchando sus manos con la sangre de sus enemigos. Cada sueño era más vívido que el anterior, hasta que empezó a despertar con la sensación del hierro frío en sus manos y el grito de los caídos en sus oídos. Sánchez, racional y científico, se negaba a creer que estaba experimentando recuerdos de una vida pasada. Consultó a un psiquiatra, buscando una explicación lógica a lo que le estaba sucediendo. Pero los sueños no solo cesaban, sino que se volvían más intensos, más crueles. El clímax de su tormento llegó una noche en que un sueño se vio cometiendo un acto de violencia despiadado. Mientras despertaba, se encontró de pie en su habitación, cubierto en sudor frío, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. En ese momento, comprendió con un terror helado que no eran solo sueños, sino recuerdos de una vida cruel y violenta que ahora le acechaban en la suya. Desesperado por deshacerse de la piedra y de los sueños que le acompañaban, Sánchez decidió regresarla a la cueva, pero no fue suficiente. Aunque ya no tenía la piedra, los sueños continuaron, cada uno peor que el anterior, hasta que Sánchez, un hombre que había dedicado su vida al estudio del pasado, fue consumido por un pasado que no era el suyo. El tiempo pasó y los sueños de Sánchez se volvieron cada vez más vívidos y violentos. Ya no solo recordaba las batallas, sino también los momentos de alegría retorcida, el terror en los ojos de sus víctimas, el sentimiento de poder que obtenía al controlar la vida y la muerte. Cada mañana se despertaba exhausto, el horror de sus sueños grabado en su rostro. A medida que la línea entre el pasado y el presente se desvanecía, Sánchez comenzó a perder su propia identidad. Se encontró a sí mismo murmurando palabras en una antigua lengua que nunca había aprendido, experimentando gustos y disgustos que no eran suyos. A veces, mientras paseaba por el valle, sentía una inexplicable ira hacia los intrusos que habían invadido su tierra. Lo que más le aterraba era la forma en que comenzó a ver a las personas a su alrededor. Sus amigos, sus colegas, incluso los extraños que pasaban, todos parecían enemigos. En su mente la guerra nunca había terminado y cada interacción era una batalla por la supervivencia. Sánchez intentó buscar ayuda, acudió a psicólogos, médicos, incluso a curanderos locales, pero nadie podía entender lo que estaba experimentando. A medida que los días pasaban, la cordura de Sánchez se desvanecía. Finalmente, en un arranque de desesperación, decidió aislarse del mundo, temiendo que pudiera lastimar a alguien. En la soledad de su casa, en el valle, Sánchez pasó sus días y noches luchando contra los recuerdos que le acosaban. Pasó de ser un respetado paleontólogo a un ermitaño atormentado por un pasado que no era el suyo. Su vida, que una vez estuvo dedicada a desenterrar el pasado, se había convertido en un intento desesperado por olvidarlo. Un día simplemente desapareció. Algunos decían que se había ido del valle, buscando un lugar donde sus sueños no pudieran encontrarlo. Otros creían que había sucumbido a la locura y se había perdido en el desierto. Pero nadie sabía con certeza qué le había pasado a Sánchez. Hoy en día, su casa en el valle está vacía. Y la cueva donde encontró la piedra está cerrada.
Pero en las noches oscuras y silenciosas, los habitantes del valle juran que pueden oír los ecos de una batalla que se libró hace mucho tiempo y el lamento de un hombre atormentado por un pasado que no era suyo. Así concluye la historia del doctor Emilio Sánchez. Una historia que oí por ahí. Algunos dicen que le ocurrió al amigo de un amigo, un paleontólogo muy respetado. Espero que hayan disfrutado de la narración. Reflexionemos un poco. El pasado puede ser un lugar fascinante para visitar, pero un lugar aterrador para vivir. Nunca olvidemos que, mientras que nuestro pasado puede moldearnos, no debe definirnos.